Haribol, Radhe Radhe, Sam, la de Jai Shri Krishna, Jai Shri Gurudev, Jai Shri Radharani, Radhe Shyam. Continuando con la introducción, vamos a seguir informando de cómo el Señor, valga la redundancia, le informa del sistema de Yoga Arjuna, el Bhagavad Gita, que primero le fue expuesto al dios del sol. Este se lo explicó a Manu, Manu se lo explicó a Ishvaku, y de ese modo, por sucesión discipular y de un orador a otro, ese sistema de yoga fue descendiendo. Pero, con el transcurso del tiempo, el sistema se perdió. En consecuencia, el Señor tiene que ponerlo de nuevo, esta vez Arjuna, en el campo de batalla de Kurukshetra, que como ya dijimos, es cuando empieza esta nueva yuga, Kali Yuga, esta nueva era, que se destaca por la riña, y al haberse perdido todas las líneas discipulares, pues el Señor Sri Krishna la comienza otra vez con Sri Arjuna. Él le dice a Arjuna que le está refiriendo este secreto supremo porque Arjuna es su devoto y amigo y pariente también. Esto significa que el Bhagavad Gita es un tratado que está dirigido especialmente al devoto del Señor. Y es lógico que esté dirigido al devoto del Señor, porque si no eres un devoto, pues ni puedes entender, ni uno se cuestiona, no se hace ninguna pregunta de nada. Simplemente, pues bueno, pasa por la vida, pues como no sabe que es un alma, no se cuestiona nada y realmente, aunque sea un ser humano, pues hace una vida prácticamente como la de un animal, aunque tenga una cabeza pensante, porque realmente hace las mismas cosas que puede hacer un animal: comer, dormir, si tiene familia, criar a su familia, cuando llega su momento, bueno, que se independicen, se van, pues es todo prácticamente lo mismo. Entonces, hasta que no empieza a hacerse las preguntas primordiales, entonces cuando se entraría esa parte humana, cuando te preguntas en algún momento quién soy, qué hago aquí, por qué he venido aquí, porque a comer, a dormir, a nacer, crecer, sufrir de vez en cuando creemos que lo pasamos bien, bueno, porque no conocemos nada mejor, evidentemente, porque si conociésemos, cuando conocemos, empezamos a adquirir este conocimiento, nos damos cuenta que realmente eso no es tampoco, no es la felicidad, porque donde no hay amor no puede haber felicidad. Es como aquello, lo menos malo, ¿no? Entonces, digamos que el hombre se acostumbra a interpretar así la vida. Pero realmente, lo curioso, muchas veces me pregunto, ¿cómo entendemos en el plano físico que necesitamos un maestro para aprender algo, ¿no? Para todo, o una guía, algo? Sin embargo, en el plano espiritual ni se nos ocurre, o nos compramos lo que sea y todos buscamos las instrucciones, y aquí estamos en la vida, llegamos y aceptamos, bueno, que no hay instrucciones para vivir. Entonces cada uno va por libre, entonces el más listo pues arrastra, ¿no?, al menos listo,
lo explota y le saca todo el beneficio que puede. Y nadie se lo cuestiona. Cualquiera que llega, que se va a manipular o que tiene más verborrea, puede convencer, ¿no?, artificialmente a las personas. Y nadie en ningún momento se cuestiona, o la mayoría de las personas no se lo cuestionan, ¿no? No, es que la vida es así, hay que aceptarla tal cual. Una cosa es que tú aceptes algo desde el conocimiento, y tengas la explicación completa, y otra cosa simplemente porque, bueno, pues lo hace todo el mundo porque no tiene más conocimiento. Bueno, y como siempre se ha hecho así, eso es además muy típico, ¿no? Aquí. Pues si todo el mundo lo ha hecho así, si siempre se ha hecho así, ahora va a venir tú a cambiarme a mí, vas a cambiar tú el mundo, vas a cambiar esto. Y lo más bonito es cuando uno empieza a adquirir conocimiento y dice, bueno, a lo mejor yo solo no puedo cambiarlo, pero si se juntan muchas almas, con conocimiento y con sabiduría, pero sobre todo con amor, entiende el servicio devocional, pues sí que puede cambiar el mundo. Pero bueno, esto es avanzar un poco, ir demasiado rápido. Entonces, y vuelvo a repetir que a mí me gustaría que esto fuese una motivación que llegue a personas que están en su vida sin, bueno, que se sienten vacías, que sienten que hay algo más y no saben cómo, dónde pueden, ¿no? Dónde pueden adquirir ese conocimiento, ese aprender que es la vida y esas instrucciones que es el Dharma. Tantas cosas, es que hay tanto. Yo no soy ninguna experta. Solo trato de, en lo poquito que estoy aprendiendo, a través, yo estaba en la más oscura ignorancia, pero ahora no estoy, tengo tanta ignorancia, ya se me ha limpiado un poquito la visión. Ya mi gurú me ha dado un poquito de conocimiento y ese poquito de conocimiento estoy tan llena que vuelvo a repetir que lo quiero compartir y quiero motivar a esas personas porque ellas también pueden adquirir este conocimiento y dejar el sufrimiento a un lado. Entonces, aunque a veces no me explique muy bien o tenga estas paradas cuando estoy hablando, pero realmente no soy una erudita, ni pretendo serlo. Y bueno, si yo caso en algún momento, si Dios quiere que sea eso, yo confío, me entrego plenamente a Él y que sea lo que Él quiera. Pero lo que sí que quiero es que el mundo sepa que hay otra forma de vivir. Y el camino, y los pasos, y las preguntas, y por dónde hay que ir para llegar ahí. Nosotros tenemos un ashram aquí en Almería, donde está nuestro querido maestro espiritual, Sri Swami Prema Rajendra Das, donde todos los domingos hay jornadas de puertas abiertas, podríamos decir. El que quiera puede ir allí, se come comida vegetariana, se cantan mantras, se hacen, el maestro espiritual pues nos habla de las escrituras
es acercarse. Es un templo, por cierto, que ahora se ha renovado, está nuevo, y el día 4 va a ser esa inauguración, junto con la celebración también de, digamos, nuestro maestro, nuestro abuelo espiritual, el que trajo este conocimiento de India aquí, el gurú, el maestro espiritual de mi maestro espiritual, Sri Guru Maharaj. Sí, prema es amor. Esta línea discipular se caracteriza. El amor está en todo, pero en esta línea lo llevan incorporado. Entonces va a ser una gran fiesta y bueno, pues el que quiera apuntarse lo puede buscar Janava Mandir Templo por internet, y ahí vienen los teléfonos de nuestra muy querida presidenta Aditi Devi Das. Entonces, bueno, pues eso, un poco de información por si alguien quiera ir. Esto venía a cuento, lo decía, por el hecho de que yo voy aquí a ir leyendo, voy a explicar dentro de mi conocimiento, pero el hecho de ir allí a pasar el día, bueno, o si quiere uno estar más días, eso es cuestión de hablar, es estar cerca de un gurú. Es que hasta los animales allí, iba a decir, le falta hablar. No, realmente es que hablan, porque no tienen ni el comportamiento normal de un animal. Como dijimos, son almas, todo son almas. Bueno, los de allí, los de todas partes. Y bueno, el hecho de los que viven allí, aquello, hay una atmósfera diferente y a uno le afecta. No hace falta hablar, contamos siempre con el hablar, si es que no hace falta realmente. Y allí se percibe una energía completamente distinta a cualquier otro sitio. Es un microcosmos y siempre aporta muchísimo. Entonces yo animo al que quiera ir, como he dicho antes, Janava Mandir Temple en Almería, en Almería, Jergal, y ya digo, lo podéis buscar por internet si alguno queréis estar aprender, ver algo diferente. Da igual, lo importante es llegar allí. Una vez allí ya Dios se ocupa. Así que, bueno, continúo, que ya estoy otra vez y al final no avanzamos en el Bhagavad Gita. Pero todo es importante. Esto y lo que acabo de decir también, porque es una gran misericordia que tengamos este templo aquí en Almería. Bueno, y hay otro en India, en Radhakund, el sitio más sagrado de toda India, ¿vale? Entonces, ya iremos hablando de eso también. Hay tantas cosas por decir. Bueno, el Señor le dice a Arjuna que le está refiriendo este secreto supremo por ser su devoto y amigo. Lo que acabamos de decir. Esto significa que el Bhagavad Gita es un tratado que está dirigido especialmente al devoto del Señor, que no es un hombre común, que es un alma, es un gran alma. Entonces no tiene apego al mundo material, no vive esclavo de su sentido como el hombre común. Porque si uno se limpia y se purifica, es imposible llegar a ese estado.
Hay tres clases de trascendentalistas. A saber, bueno, ya aquí lo está diciendo, el devoto realmente es que es un trascendentalista, porque ha trascendido el mundo material. Y de esto hay tres clases: el jnani, el yogi y el bhakta, o sea, el impersonalista, el meditador y el devoto. Aquí el Señor le dice a Arjuna claramente que le está convirtiendo en el primer receptor de un nuevo parampara, sucesión discipular, porque la antigua sucesión se había roto. Era pues el deseo del Señor establecer otro parampara que siguiera la misma línea de pensamiento, que descendía del dios del sol a otro, y era su deseo también que Sri Arjuna distribuyera de nuevo sus enseñanzas. Él quería que Arjuna se volviera la autoridad en la manera de entender el Bhagavad Gita. Así pues, vemos que el Bhagavad Gita se le instruyó a Arjuna especialmente por él ser un devoto del Señor, un alumno directo de Sri Krishna y un amigo íntimo de él. Por lo tanto, quien mejor entiende el Bhagavad Gita es una persona que tenga cualidades similares a las de Sri Arjuna. Es decir, esa persona debe ser un devoto que tenga una relación directa con el Señor. En cuanto uno se vuelve devoto del Señor, tiene también una relación directa con Él, va unido. Eres un devoto, ya te estás relacionando con Él. Este es un tema muy complejo, es muy complejo. Pero bueno, por eso estamos aquí. Conforme vayamos avanzando, iremos despejando todo. Bueno, nosotros no, el Señor no lo va despejando todo. Pero en pocas palabras puede decirse que un devoto tiene una relación con la suprema personalidad de Dios de una de estas 5 diferentes maneras. Se puede ser un devoto en estado pasivo. Se puede ser devoto en un estado activo. Se puede ser un devoto como amigo. Se puede ser devoto como padre o madre. Se puede ser devoto como amante conyugal. Arjuna, Sri Arjuna, tenía una relación de amigo con el Señor. Hay que entender que hay un abismo entre la amistad en este mundo y aquella que encontramos en el mundo material. La amistad no tiene nada que ver. La primera es una amistad trascendental, que no todos pueden tener, porque como hemos dicho, para llegar a ser trascendental hay todo un camino, toda una ciencia, la ciencia del Bhakti Yoga. Claro que todo el mundo tiene una relación específica con el Señor, y esa relación se evoca mediante el perfeccionamiento del servicio devocional. El servicio devocional ya iremos también despejándolo, porque tampoco no es que sea difícil de entender, pero es que todo lo que estamos hablando ahora mismo rompe un poco todo los programas que llevamos sobre temas de religión, de filosofía, es como que nos pone, la cabeza nos explota un poco, ¿no? Y esto hay que tomarlo, como dice mi querido Gurudev, Sri Gurudev, pues como su maestro espiritual se lo hacía a él, ¿no? Cucharita a cucharita. Cucharita a cucharita, porque no nos indigestemos, cojamos una indigestión. Pero nosotros, en la condición actual de nuestra vida, no solo hemos olvidado al Señor Supremo, sino que también hemos olvidado la relación eterna que tenemos con Él.
cada uno de los muchos y muchos billones de trillones de seres vivientes que existen, son tantos, permitirme que aclare esto un poco, porque claro, estamos 8.000 millones de personas, como hay tantos seres vivientes. Pues sí, porque seres vivientes, todos son hijos de Dios. Las plantas, los animales, los peces, los insectos, los reptiles, todo. Entonces, por eso habla de trillones de seres vivientes. Todos los seres vivientes son su creación. Y no hay nada que esté, que sobre o que falte. Porque Él, la perfección, es ilimitado, es omnipresente, tiene todo, es todo. Entonces, ¿quién somos nosotros? Que somos una partícula tan pequeña, bueno, que ni los mismos, luego creo que viene aquí el tamaño del alma, ¿no? Ni un microscopio puede verla. Tienen eternamente una relación específica con el Señor, todos los seres vivientes, todos, lo que acabamos de decir. Eso se denomina svarupa. Mediante el proceso del servicio devocional, uno puede revivir ese svarupa y esa etapa se denomina svarupa siddhi, la perfección de la posición constitucional de uno. De modo que Arjuna, Sri Arjuna, porque tampoco Sri Arjuna era alguien, no era tampoco una persona común como podemos ser nosotros, un alma común, sino no estaría en presencia de Sri Krishna. Por eso tenemos que cultivar el bhakti, la ciencia del bhakti, para llegar, poder llegar a Sri Krishna. Y estaba en contacto con el Señor Supremo a través de la amistad. Debe notarse la manera en que Arjuna aceptó este Bhagavad Gita. Ellos indican en el capítulo 10. Arjuna dijo: tú eres el Brahman supremo, lo más elevado, la morada suprema y el purificador, la verdad absoluta y la eterna persona divina. Tú eres el Dios primordial, trascendental y original, el que no nace y la belleza omnipresente. Todos los grandes sabios, tales como Narada, Asita, Devala y Vyasa, confirman esta verdad sobre ti. Y ahora tú mismo me lo estás expresando, oh Krishna. Yo acepto totalmente como cierto todo lo que me has dicho. Ni los semidioses, los devas, ni los demonios, oh Señor, pueden entender tu personalidad. Que incluso los demonios también son creación del Señor. Todo es creación suya. Y también tiene, con el tiempo, pues también describiremos por qué están también los demonios. Porque todo es necesario. ¿Y qué pega le vamos a poner nosotros a nuestro creador, al creador de todo? Pues, ¿qué sabemos nosotros? Si hasta para aprender a caminar necesitamos ayuda. Eso en el mundo físico. Pues en el mundo el alma, pues exactamente igual. Por eso ahí entra nuestro maestro espiritual. Y por eso la misericordia y el gran amor de nuestro Creador, Sri Krishna, Dios mismo, por eso nos deja manifiesta el Bhagavad Gita. Se lo
expone con así Arjuna para que llegue a nosotros hoy en día, porque si no, no podríamos salir nunca de este mundo material, esta rueda del samsara de nacimiento, muerte, enfermedad y sufrimiento, y así eternamente. Somos eternos, somos energía externa de nuestro Señor, con lo cual siempre y es siempre existido y siempre existirá. Nosotros, las almas pequeñitas, exactamente igual. ¿Os imagináis el tiempo que llevamos el alma transmigrando de un cuerpo a otro? Pues las almas, va siendo hora que encontremos la casilla de salida, podríamos decir también. Después de oír a la Suprema Personalidad de Dios exponer el Bhagavad Gita, Arjuna aceptó a Sri Krishna como Param Brahma, el Brahman supremo. Todo ser viviente es Brahman, pero el ser viviente supremo, o la Suprema Personalidad de Dios, es el Brahman supremo. Parandama significa que Él es el reposo o morada de todo. Pavitran significa que Él es puro, que no le toca la contaminación material. Purusa significa que Él es el disfrutador supremo. Divyan, trascendental. Adidevan, la Suprema Personalidad de Dios. Ayan, el que no nace. Y Vibhum, el más grande, que está en todas partes. Ahora bien, también se podría pensar que como Sri Krishna era el amigo de Sri Arjuna, este último le estaba diciendo todo eso a modo de adulación. Pero Sri Arjuna, tan solo para eliminar esa clase de dudas de la mente de los lectores del Bhagavad Gita, respalda esa alabanza en el siguiente verso, cuando dice que no solo él acepta a Sri Krishna como la Suprema Personalidad de Dios, sino también autoridades tales como el sabio Narada, Asita, Devala, Vyasadeva y demás. Estas son grandes personalidades que distribuyen el conocimiento védico, tal como lo aceptan todos los acharyas. Por lo tanto, Arjuna le dice a Sri Krishna que acepta como completamente perfecto todo lo que Sri Krishna dice. Sarvaneta, Ritamanie, acepto como cierto todo lo que dices. Sri Arjuna también dice que la personalidad del Señor es muy difícil de entender y que ni siquiera los grandes devas pueden conocerlo. Esto significa que ni siquiera personalidades superiores a los seres humanos pueden conocer al Señor. Entonces, ¿cómo puede un ser humano entender a Sri Krishna sin convertirse en su devoto? Pues no, volvemos a lo mismo. Para entender a Sri Krishna solo lo puede entender un devoto. Y para ser un devoto hay que aprender la ciencia completa del Bhakti Yoga. Por consiguiente, el Bhagavad Gita debe recibirse con un espíritu de devoción. Eso es el Bhakti. Cultivar la devoción, el amor por Dios. Uno no debe creerse igual a Sri Krishna, ni creer que Sri Krishna
es una personalidad ordinaria, o ni siquiera que es una personalidad muy destacada. El Señor Sri Krishna es la suprema personalidad de Dios. Así que, según las afirmaciones del Bhagavad Gita o las declaraciones de Sri Arjuna, que es la persona que está tratando de entender el Bhagavad Gita, aunque sea teóricamente, debemos aceptar a Sri Krishna como la suprema personalidad de Dios. Y con ese espíritu sumiso podremos entender el Bhagavad Gita. A menos que uno lea el Bhagavad Gita con un espíritu sumiso, es muy difícil entenderlo, ya que constituye un gran misterio. Y la siguiente pregunta sería, ¿y qué es en sí el Bhagavad Gita? El Bhagavad Gita tiene el propósito de liberar a la humanidad de la nesciencia de la existencia material, o sea, de la ignorancia de la existencia material. Todos los hombres se hallan en dificultades de muchísimas maneras, tal como Arjuna también se hallaba en dificultades por el hecho de tener que librar la batalla de Kurukshetra. Sri Arjuna se entregó a su maestro espiritual, en este caso hacía de maestro espiritual Sri Krishna, Dios mismo, y como consecuencia de ello se expuso este Bhagavad Gita. No solo Sri Arjuna, cada uno de nosotros está lleno de ansiedades a causa de esta existencia material. Y esto hoy más que nunca lo sabemos todo el mundo. Todo el mundo está lleno de ansiedad. Yo he observado las revoluciones a las que va el cerebro de las personas, la ansiedad, que incluso cuando escuchan el móvil, me vaya a perdonar que corte para hacer este comentario, pero es que ni siquiera tienen la paciencia de escucharlo a una velocidad de audio normal, sino que lo aceleran, porque no tienen paciencia ninguna para estar tranquilamente escuchando ese mensaje. O sea, no prestan atención realmente a nada. Entonces es imposible, no difícil, es imposible. ¿Cómo se van a escuchar ni a sí mismos? Ni es la mente súper acelerada, especulativa, en piloto automático y a velocidad súper. Entonces, pues, bueno, ojalá podamos inspirar a alguien para que como mínimo se pare y coja aire por un segundo y sea consciente de la vida, ese prana, ese momento. Estás vivo cuando eres consciente. Es la respiración por ahí. Pero sí, es que creo que menos mal que la respiración no depende de nosotros, porque si dependiese de nosotros seguro que nos ahogamos, nos asfixiamos. Bueno, voy a continuar. Nuestra misma existencia se encuentra en la atmósfera de la no existencia. En realidad, no es propio de nuestra naturaleza que la no existencia nos amenace. De entre muchísimos seres humanos que están sufriendo, hay unos cuantos que de hecho indagan sobre su posición y que se preguntan quiénes son, por qué se les pone en esta situación tan difícil, etcétera.
Pues esto también va dirigido para ese tipo de personas, si llegan aquí, porque aquí van a encontrar la respuesta. A uno no se le puede considerar que es un ser humano perfecto, a menos que despierte y llegue a esa posición de hacerse preguntas sobre su sufrimiento, a menos que se dé cuenta de que no quiere sufrir, sino que por el contrario quiere buscarle una solución a todos los sufrimientos. Esto es muy esclarecedor de la posición en la que estamos. Lo humano empieza cuando esa clase de indagación se despierta en la mente de uno. Mientras tanto, simplemente lo que hablamos está en la ignorancia. Y bueno, lo ven como algo normal, vivir sufriendo, y no lo es. Y aquí no lo están diciendo. Lo humano empieza cuando esa clase de indagación se despierta en la mente de uno. En el Brahma Sutra, esa indagación se denomina Brahma Nyasa. Todas las actividades del ser humano deben considerarse un fracaso, a menos que éste indague cuál es la naturaleza del absoluto. Y esto es que tiene todo el sentido del mundo. ¿Cómo podemos estar aquí, como decíamos antes, y no preguntarnos, hacernos preguntas y querer indagar, querer saber cómo funciona la vida, qué es la vida? ¿Por qué estamos vivos? ¿Para qué estamos aquí? ¿Dónde vamos después? ¿Quién somos? El por qué y el para qué. El por qué a lo mejor incluso, si buscamos, te puede dar demasiadas respuestas, ¿no? Pero, ¿para qué? ¿Para qué estamos aquí? Además, cuando nos hacemos estas preguntas, en mi experiencia, lo que yo he vivido, bueno, y vivo cada día, es maravilloso porque las respuestas te llegan. El universo se pone, la divinidad, todo lo pone para que tú lo recibas. Bueno, realmente todo lo pone. Es que tenemos dentro de nuestro corazón está esa partícula, el alma, y el Señor Vishnu, otra expansión de Krishna mismo, ¿no? Es el maestro interno, el maestro espiritual, es interno, el gurú interno, es Dios mismo. Entonces esto, solamente de pensarlo, y nombrarlo, es como que ya se nos está llenando el alma, ya se nos sube, se nos nubla los ojos, ¿no? Pero no de ignorancia, sino de amor, porque eso nos da una tranquilidad y nos da una seguridad. Y podemos preguntar todo y nos responde a todo. Pero claro, mientras no le preguntamos, está ahí, pero él no nos va a decir nada. Tenemos que ir nosotros a preguntarle a él. Así que os animo a que os hagáis las preguntas. Y estoy segurísima de que os van a llegar todas las respuestas. Vamos a continuar, porque es que hay temas cuando se tocan que ya, este momento para mí ya, estos segundos me han dado el sentido a todo. Por lo tanto, aquellos que comienzan a preguntarse por qué están sufriendo o de dónde vienen y a dónde irán después de morir, son estudiantes idóneos para entender el Bhagavad Gita. Si estáis aquí viendo esto, sois estudiantes idóneos para entender el Bhagavad Gita. Aquí lo dice.
El estudiante sincero también, la sinceridad es fundamental. ¿Por qué? ¿Por qué nos íbamos a engañar a nosotros mismos? ¿No? Que viene aquí, viene libre. El estudiante sincero también debe tener un firme respeto, sobra decirlo. Pero, como dice mi querido Guruji, la repetición es la madre de la retención. Entonces, pues voy a estar siempre repitiéndolo también. Repito, el estudiante sincero también debe tener un firme respeto por la suprema personalidad de Dios. Sri Arjuna era un estudiante de esa índole. Tenemos siempre que guiarnos y tomar de ejemplo a todos los grandes sabios, acharyas, maestros espirituales, gurú, como queramos llamarlo. Ese es nuestro ejemplo. Ahí es donde nos miramos. Y si hacemos eso, vamos a llegar a donde queremos llegar. Vamos a alcanzar el bhakti, ese amor por Dios. Vamos a llegar a Él. Y para eso, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. El Señor Sri Krishna desciende específicamente para restablecer el verdadero propósito de la vida. El verdadero propósito de la vida. ¿Cuál será el verdadero propósito de la vida? Restablecer el verdadero propósito de la vida cuando el hombre olvida ese propósito. Incluso entonces, de entre muchísimos seres humanos que despiertan, puede que haya uno que verdaderamente adopte el espíritu de entender su posición, y para él se habla este Bhagavad Gita. En verdad, a todos nos persigue el tigre de la nesciencia o ignorancia. Pero el Señor es muy misericordioso con las entidades vivientes, en especial con los seres humanos. Con ese fin habló el Bhagavad Gita, convirtiendo en alumno a su amigo Sri Arjuna. Siendo un compañero del Señor Sri Krishna, Sri Arjuna está claro que estaba por encima de toda ignorancia, porque si no, no podría estar al lado del Señor Sri Krishna. Pero a él se le sumió en la ignorancia en el campo de batalla de Kurukshetra, tan solo para que le hiciera pregunta al Señor Sri Krishna sobre los problemas de la vida, de manera que el Señor pudiera explicarlo para beneficio de las generaciones futuras de seres humanos y trazar así el plan de vida. O sea que aquí nos acaba de decir, y por todo lo que estamos diciendo, sabemos que Sri Arjuna era un gran alma, no era alguien cualquiera, pero se le sumió de manera transitoria en esa ignorancia, sencillamente porque nuestro Señor Sri Krishna quería dejarnos el Bhagavad Gita, las instrucciones, para que pudiera explicarnos cómo resolver todo en esta vida y para beneficio de todas las generaciones futuras de seres humanos y trazar así el plan de la vida. El hombre podría entonces actuar de conformidad con ello y perfeccionar la misión de la vida humana. La materia de que trata el Bhagavad Gita entraña la comprensión
de 5 verdades básicas. En primer lugar, se explica la ciencia de Dios. Hablamos de ciencia, la ciencia de Dios. Y luego, la posición constitucional de las entidades vivientes, los jiva, o sea, las almas. Existe el Ísvara, que significa el controlador, y existen los jiva, las almas, las entidades vivientes a quienes se controla. Si una entidad viviente dice que a ella no la controlan, sino que es libre, entonces está demente. El ser viviente está controlado en todo aspecto, al menos en su vida condicionada. Así que la materia que se estudia en el Bhagavad Gita trata del Ísvara, el supremo controlador. Y la jiva, las entidades vivientes controladas. También se habla de prakriti, la naturaleza material, el tiempo, la duración de la existencia de todo el universo o de la manifestación de la naturaleza material, y el karma, la actividad. La manifestación cósmica está llena de diferentes actividades. Todas las entidades vivientes están dedicadas a diferentes actividades. Con el Bhagavad Gita debemos aprender qué es Dios, qué son las entidades vivientes, qué es Prakriti, qué es la manifestación cósmica, cómo el tiempo la controla y cuáles son las actividades de las entidades vivientes. Bueno, pues llevamos ya mucho tiempo, lo vamos a dejar aquí por hoy. Y bueno, doy las gracias a los que lo estéis viendo. Y bueno, seguiremos mañana o el lunes, cuando Dios quiera, nos lo permita. Jai Shri Krishna, Jai Shri Gurudev, Ki Jai, Radhe Shyam, Radhe Radhe, Sam Radhe, Hari Bol, Radhe Radhe.